Espero y se estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video en el Rincón Don Spades. Esta vez les voy a traer un nuevo video al canal y esta vez un nuevo video acerca de tier list. Así es, nos venimos enterando de una banlist estos últimos días que realmente va a cambiar mucho el formato del juego como lo conocíamos este 2023 para dar un completo cambio el próximo año 2024. Entonces, vamos a hacer esta decklist donde repasaremos rápidamente algunos de los decks más dominantes que puedan sobresalir en próximos eventos, siendo unos de los más cercanos en enero. Por ejemplo, en nuestro caso tendremos un YCS remoto, entonces ahí veremos algunas de las cosas y cómo algunos de los decks pues se afianzan en este caso, pero también próximamente tendremos otros eventos más importantes o más llenos de gente y con más participación, además con la nueva expansión de Phantom Nightmare, donde pues habrá la salida de mucho soporte que necesitan algunas estrategias, algunas sobresaldrán, otras también son nuevas completamente, entonces ahí veremos bastantes cambios. Entonces ahora sí, sin más, empecemos con esta tier list y pues veamos lo que nos ofrecen los siguientes decks. Entonces empecemos rápidamente con el primero. En este caso, uno de los que me parece más interesante y sumamente buenos en este caso. Primero, el Salamangreat es una de las, se puede decir que una de las estrategias que realmente pensaban que iba a ser un poquito más, iba a ser una estrategia más fina, se podría decir, más actualizada al formato actual, pero hay que admitir que hay algunas cosas que le faltan todavía, hay algunas cosas que son bastante mejorables, realmente depende también mucho de la región donde se ha jugado el deck, entonces es muy variable. Por eso, en mi caso, yo lo pondría en una tier 2, bastante competente. Realmente es un deck que da bastantes cosas, da bastantes... Por ejemplo, en este caso es un deck que deja bastantes interrupciones. Muchas veces se le hace el meme de que es el deck Handtrap con soportes a la Mangreat. Y pues ciertamente se puede decir que es algo así. Entonces también esa es una de sus mayores ventajas. Da mucho pie a tener bastante con qué llevar, con qué darle contra las demás estrategias. Entonces es bastante competente. Yo lo dejaré en un tier 2 entre tier 2 y algunos tops, ¿no? Como ven, esto se puede decir que son algunas de nuestras, pues sí, de las tier list. Y pues sigamos. En este caso seguimos con el Snake Eye purito. Así es, este Snake Eye que se viene el de la imagen es uno de los soportes más fuertes que va a llevar cualquier soporte fuego. Desde este momento les digo, ese monstruo va a ser y va a cambiar muchas cosas en el formato competitivo. Entonces realmente va a ser el tier 1 lo mejor de lo mejor. El Snake Eye purito va a ser una estrategia que realmente va a ser bastante buena y dará mucho de qué hablar. Entonces por eso dejémosla en tier 1. Seguimos con, por supuesto, igual como les dije, salida de Phantom Nightmare. Tendremos la combinación de lo Snake Eye, lo de Ballestar, junto con, por supuesto, también lo Fire King que ya tenemos. Además de, como les dije, todo el soporte que viene. Por ejemplo, la Bonfire, que es una carta muy buena y como les dije, excelente y será soporte buenísimo para todas las estrategias de fuego. Vienen estos soportes Snake Eye que faltan y vienen muchísimas cartas más de fuego que todavía faltan en nuestro formato de TCG. Entonces realmente esta combinación Snake Eye junto con lo Fire King va a ser brutal, así se las voy a dejar. Va a ser uno de los mejores decks probablemente de la temporada, por lo menos hasta que lleguemos a otra expansión, pero por el momento en Phantom Nightmare siento que este deck va a ser buenísimo, va a ser de los mejores que tendremos. Y realmente sigamos con el siguiente. En este caso vamos con, se podría decir, otra estrategia fuego en sí, el Diablo Star. El Diablo Star va a ser una estrategia bastante competente. Yo lo pondría en ese tier list, lo pondría de muy buena y posible mejora, ya que realmente, como hemos visto, el deck de Fire King ahorita como está, junto con un poquito de lo Diablo Star, pues es bastante competente, muy bueno y con posible mejora. Pero pues realmente se puede decir que el full potencial de esa estrategia está con el Snake Eye. Entonces sigamos. El siguiente de estos, por supuesto, los Rescue Ace, aunque le hayan pegado, créanme que tanto en TCG como en OCG sigue siendo una estrategia increíblemente fuerte. Entonces, también
yo lo pondría en tier 1.5, muy muy bueno, realmente si no es que en uno. Entonces, nada, vamos a mejor a cambiarla a uno. Realmente es una estrategia muy muy fuerte. Hay que admitir que es de los decks más consistentes hasta la anterior, hasta la Vanis que tuvieron en el 24, ellos en OCG, pues eran uno de los decks más consistentes que han tenido. Y aquí realmente también en TCG fue bastante consistente estos últimos meses. Entonces hay que darle ese, se podría decir que ese favor de la duda, porque realmente es un deck bastante bueno. Seguimos por supuesto con la combinación del campeón del YCS, en este caso el Bestial. Bueno, lo Bestial junto con lo Runic realmente fue una estrategia muy sorprendente. Le hace algunos contras a varias estrategias, sobre todo creo al Labyrinth, es creo que al más que le duele esta combinación. Y pues realmente eso lo hace excelente, lo hace muy bueno. Buenísimo en mi opinión. Y pues eso lo hace bastante consistente. Realmente creo que este es un deck un poquito difícil de manejar. En mi opinión es un deck que se puede decir con cierta dificultad. Uno de los más difíciles, bueno, no más difíciles, pero sí como más difíciles de pilotear a comparación, por ejemplo, del Snake Eye o por ejemplo del Rescue Ace. Sí se necesita poquito más de skill, se podría decir, y un poquito más habilidad al saber, por ejemplo, cómo utilizar tus cartas Runi, cómo utilizar tus cartas, en este caso, del dragón, bueno, de los bestials, y saberlos utilizar correctamente. Entonces, sigamos con la siguiente carta. Ahora sí, seguimos con la siguiente estrategia, y en este caso se puede decir estrategias Runic solitas, estrategias Runic combinadas. Realmente yo lo pondría junto con los Element Grade, porque realmente el Runic sigue siendo, se puede decir que sigue teniendo combinaciones muy interesantes, sigue teniendo cosas muy buenas. La estrategia realmente tiene sus pros bastante marcados, pero también tiene unos contras medio feitos. Pero realmente aquí yo pondría las constantes combinaciones que hacen con la estrategia. Igualmente, como les dije, realmente lo Bestial junto con lo Runic se me hace de lo mejorcito que tiene ahorita esta combinación, porque realmente hay que admitir que con lo Naturia pegó bastantito, ya no es lo que era antes. Entonces esta combinación Bestial que nos trajo Joshua Smith fue bastante buena. Seguimos con dos estrategias, se puede decir que por separado, lo Rika y los Unavalon. ¿Por qué las pongo separados? Porque realmente habían dos versiones muy marcadas, una donde se utilizaba tanto los Unavalon con un poquito de motor Rika, y por el otro lado los Rika con un poquito de motor de los Unavalon. Por supuesto, en este caso yo pondría ambas estrategias en el tier 100, el side event. ¿Por qué? Porque realmente hay que admitir estas estrategias. Se supone que el chiste de estos principalmente también es ganar, sobre todo cuando van a empates por algún estilo en rondas, pues ganar por el tiempo, ¿no? O tener esta habilidad de poder ganar puntos de vida bastante fácil. Realmente al pegarle a los Unavalon, las estrategias Unavalon se puede decir que solitas pues cojean bastante de eso, porque les quitaron dos de sus links más importantes. Y al Rika pues se puede decir que es contraproducente esto, porque al momento de quitarles dos de los mejores links que tienen, por supuesto, las estrategias planta, pues con esto matas por completo la estrategia. Por solitario, eso es a lo que me refiero, y por el Rika igualmente. Ahora, que es muy diferente. En este caso, la combinación Rika-Unavalon. Rika-Unavalon es un deck que siempre ha dado muchas sorpresas. Es un deck que ha dado muchos, uno que otro top bastante interesante, y seguramente lo seguirán haciendo. Entonces yo en mi caso pongo estas dos estrategias juntas, porque realmente hay estrategias muy buenas juntas, y pues hay que darle este beneficio de la duda, sobre todo para algunos tops. Entonces por esa razón yo lo dejo en algunos tops. Lo pondré en tier 2, bastante competente, pero hay que ver cómo sube con el meta que surge, ¿no? Ahora
Seguimos con lo branded solito. Branded se puede decir que purito, branded solito, branded con bastantes, se puede decir la versión branded fusion, ¿no? Entonces en este caso yo la pongo bastante competente igualmente. ¿Por qué? Porque sigue siendo un deck que se recupera bastante fácil, es un deck que tiene esta posibilidad de recuperarse muy fácil por los efectos de sus fusiones, cuando tira las cartas, igualmente por los soportes que tiene esta estrategia. Por supuesto también su lock que tiene ahí con el Gimmick Puppet. Entonces hay estas cosas muy interesantes que tiene la estrategia y que le da este tier 2 bastante competente. Ahora seguimos por supuesto con la estrategia de lo branded con el, se puede decir con los Illusion, con estas bestias místicas, que hace esta combinación excelente, muy buena. Y siento que está un peldaño poquito más arriba que el tier 2, bastante competente, sino que es un deck bastante bueno, con posible mejora por supuesto, porque a este deck le facilita mucho el soporte Illusion, entonces hay que ver qué sigue saliendo del Illusion y esto ayuda a que el deck siga mejorando. Entonces seguimos con esto. Y en este caso, las versiones Dragon Link, excelentes también en mi caso, siguen, en mi opinión, siempre el deck dragón, los decks de tipo dragón siempre han sido muy fuertes. Y en este caso el Dragon Link ha sido este deck que no han podido matar a través de los años. Sigue siendo bastante competente, sigue siendo un deck que, aunque le peguen, se puede decir que no intencionalmente, sino que le pegan otras de sus motores, cartas, porque otras estrategias también lo utilizan. Pues en este caso el Dragon Link sigue siendo bastante competente. Igualmente, quédense al final, ya que ordenaremos, se puede decir, un poquito mejor la tier list, ya que pues se puede decir que los primeros que están pegados a los textos son los mejorcitos y al último dejaremos la fila, pues los peorcitos de esa tier. Ahora seguimos por supuesto con Lunchained, una estrategia que por supuesto sí va a seguir siendo algunos tops sorpresas. Posiblemente lo pondría en tier 2, pero no tanto, porque ahora sí dependen mucho de su invocación normal, ya que el Unchained que les prohibía, bueno, que les limitaron, mejor dicho, era una pieza fundamental para la estrategia, era muy bueno. Ese se puede decir que era su extender por naturaleza de la estrategia, muy bueno, y eso los hacía seguir jugando y seguirse extendiendo y seguir haciendo jugadas. Entonces eso era lo que les daba la vida. Por supuesto, Llama también es una de, bueno, después sí, Llama es una de las cartas, o era Yata, sí, era Yata, es de las cartas más buenas de la estrategia, los links mejores que tiene, bueno, se puede ser una de las mejores cartas que tiene el deck. Y por supuesto va a seguir haciendo cositas muy interesantes, pero yo le daría algún que otro top sorpresa. Por supuesto voy a poner el Vanadium. El Vanadium se me hace una de las estrategias más interesantes. ¿Por qué? Porque también el Vanadium se puede decir que es un deck que tira la casa por la ventana. Es un deck que es muy explosivo primer turno. Realmente, si no te puedes quitar el campo, bueno, en primer lugar, el campo que deje este deck es muy impresionante, es uno de los mejores campos turno 1 que tiene actualmente el formato. Y realmente quitártelo está muy complicado. Ahora, el deck también se puede decir que es una bala de una sola, bueno, una pistola de una sola bala. ¿Por qué? Porque esta carta, bueno, este deck en general, se basa en eso, tirar todos sus recursos, hacer lo mejor que puedas turno a uno, dejar un campo, se puede decir, casi impasable, pero tienen muy poca recuperación, entonces eso les afecta muchísimo. Y a comparación de los otros decks que tenemos, dígase como el Rescue Ace, dígase el Snake Eye, dígase el Snake Eye con el Fire King, o el Fire King solito por sí solo, le cuesta bastante recuperarse si se quitan el campo entero. Entonces lo pondría en la tier 1.5 de muy bueno y con posible mejora como se vaya desarrollando el meta. Por supuesto, Tearlament, no veo a los loquitos queriendo resucitar esta estrategia, pero sin duda alguna este deck está muy muerto. Realmente ya le tuvieron que prohibir todo, casi todo, limitarle casi todo. ¿Por qué? Porque el deck era muy fuerte, o sea, realmente
No había otra forma de cómo parar este deck sino que limitando, prohibiendo la mayoría de esta estrategia. Y realmente ahorita, después de que se aplique esta bandis, va a estar así muertísimo. Muy, muy muerto. Realmente, si vamos a verlo, va a ser nada más como un pequeño motor. Realmente en otras estrategias, pero de ahí en fuera no lo veremos más como un deck, se puede decir, completo. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Ahora, Orcus. Orcus, yo sí le pondría algún top sorpresa. Sobre todo el Orcus, en este caso tengo dos versiones, porque tengo el Orcus normal y el Orcus Phantom Knight, o el Orcus con otras versiones, ahí ya las incluí todas. Pero primero hablemos del Orcus normalito. El Orcus normalito obviamente va a estar muy difícil que se lleve algo, entonces por eso le pongo tier 100 del side event, porque realmente solito va a hacer muy pocas cosas, realmente no es tan potente como hace unos años. Es bastante bueno, sobre todo por su recuperación, eso sin duda alguna, sobre todo por esas cosas que deja, pero posiblemente haga algún que otro top, eso es muy posible, pero en su versión ya combinada. ¿Con qué? Con, por ejemplo, Phantom Knight, con otras versiones Orcus, entonces hay que tener muy en cuenta esas combinaciones, muy, muy en cuenta. Entonces yo le pondría algún top sorpresa. Ahora seguimos con el Sky Striker. El Sky Striker se podría decir que es, aquí lo pongo porque realmente no nos liberaron nada. No es como que si la estrategia haya recibido algo muy potente, más allá de la, se puede decir, del formato que va a ser casi enfocado a romper campos, a romper estrategias. Y aquí en estas cartas pues brilla generalmente las magias, ¿no? Que es lo que ayuda a que el Sky Striker pues sobresalga más, ¿no? Entonces yo en este caso sí le pondría al Sky Striker algún que otro top, sobre todo, pero sí muy, muy tal vez muy lejano, o sea, a comparación de, por ejemplo, los Onavalonos, por ejemplo, los Unchained, que sí podrían tener algún otro top seguido, no llegar a, por ejemplo, ganar eventos o tener un top 4 en segundo lugar, eso no, pero sí tener uno que otro top muy cercano, tenerlo y ser uno de los más débiles en este aspecto, ¿no? Ahora, no nos quedemos más en esto, seguimos con el Sprite. El Sprite, aquí tengo yo mis dudas, sinceramente con el Sprite es de los decks que yo tengo más dudas. ¿Por qué? Porque el Sprite técnicamente tendría casi todo bien, casi todo libre. Entonces no tendría problema alguno de jugar el formato. Más bien es como que se ha estado comiendo el formato poco a poco al Sprite. Pero ni tanto, porque realmente el Sprite sigue teniendo uno que otro brillo ahí en el fondo. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Entonces, por el momento no me arriesgo a ponerlo más arriba, pero sí en que pueda generar algún top sorpresa. Y eso me parece bastante curioso de la estrategia. Además de que también tiene bastantes combinaciones que puede explotar. Ahora, seguimos con el Infernoble. El Infernoble, sabemos, lo han llevado varios jugadores. Ha tenido tops importantes, un top 4 si no mal recuerdo, y un top 8 o un top, un top 8 o un top 16, alguno de esos ha tenido. Entonces me parece muy interesante eso. El Infernoble es una estrategia que ha sido bastante constante, pero aquí es donde está el pero. Leisolde les daba mucho poder a la estrategia y sobre todo siendo, se puede decir, el soporte específico para los Infernobles, pues les daba mucha potencia. Y con esta prohibición Leisolde sin duda alguna van a caer muchísimo. Si por ejemplo antes estaban en tier 1, tier 1.5, ahorita sí dudo mucho que puedan ser tan constantes. Si no, sí generar uno que otro top sorpresa, eso sí podrían hacer, pero ya sabiendo la gente cómo lo juega, teniendo esta prohibición importante a su estrategia, pues sí está bastante duro. Ahora, vamos con otro deck de guerreros, en este caso las Mikanko. Las Mikanko me parecen también, si antes, bueno, y las pongo más porque es un deck relativamente reciente y porque realmente bastantes jugadores lo juegan. Pero realmente esto también le pegó a las Mikanko. ¿Por qué? Porque era un deck de ritual que se usaba mucho en sus equipos. Entonces esta prohibición a Isolde hizo que realmente también bajaran mucho la potencia que tendría dicha estrategia.
realmente le pasa a lo mismo que a los Infernobles, pero pues en este caso las Mikanko tampoco no fueron la gran cosa en el formato, tal vez eran un tier 2 para abajo, y entonces ya con esta prohibición Isolde pues le dieron en la torre la estrategia. Claro, hay estrategias muy buenas, pero sin duda alguna dudo que se puede decir que el Mikanko pueda ser algún top seguido o algún top sorpresa, sino que sería algún top muy alejado. Entonces esa es la cuestión. Ahora, los Vanquish. Los Vanquish, no sé, también con esto estoy muy dudoso junto con los Sprites. ¿Por qué? Porque realmente los Vanquish ha sido también un deck que se puede decir bastante constante en TCG. Es un deck que mucha gente lo llevó y lo sigue llevando. Eso es lo que me sorprende más. Sigue siendo un deck bastante bueno. Pero aquí pasa un poco más como con los Infernobles, debido a las prohibiciones a tanto de Arcanby, a los Ghost Match, a estas cartas, se puede decir tipo Fruitgate, pues sí le pega bastante la estrategia. ¿Por qué? Porque en eso se basaba su juego mucho, tener bastantes tipos, bastantes monstruos de diferentes atributos y poder tener ese campo, se podría decir que con distintos monstruos y utilizando dichas floodgates para aprovecharlos. Entonces aquí yo pondría algún que otro top sorpresa, porque realmente no le pegaron a nada de su estrategia principal, sigue estando completo. De ahí en fuera aún tienen una que otra floodgate que aprovechar, entonces yo sí le pondría algún que otro top sorpresa. Ahora seguimos con los gatos, los perros, que siempre no sé qué son los los Pureli. Pero en este caso los Pureli siento que igualmente pueden estar en una tier 2 bastante competente, bastante interesante. Pero debido a que sí ya le han pegado bastante a su consistencia, sí dudo mucho que puedan seguir teniendo esta consistencia que tenían, este doble robo. Obviamente sigue estando la carta 2, esta que apenas les semi-limitaron, entonces hay que tener eso en cuenta. Pero igualmente, por ejemplo, yo los Pureli sí los pondría, como les dije, hasta adelante, tal vez algún top, porque me parece sin duda alguna de los decks más interesantes en este ámbito. Ahora seguimos con el siguiente, la siguiente estrategia, se podría decir, ¿no? En este caso, los Kashtira. Los Kashtira realmente como estrategia sola sí cogen ya mucho. Realmente, aunque les hayan liberado el unicornio, sigue siendo una estrategia que sigue estando muy pegada. Una de su principal boss monster está prohibido, a Reinhardt está prohibido, entonces dudo mucho que la estrategia sobresalga ahorita, y yo sí la pondría como el tier 100 del side, porque realmente ya es más un motor, se podría decir, la estrategia, una estrategia que complementa otras, pero no solita no hace mucho. Ahora, los Centurión, yo he jugado con varias estrategias Centurión, las últimas semanas mejor dicho, porque realmente casi no tiene mucho la estrategia, y hay que admitir que no me sorprende mucho la estrategia. Yo la pondría, por ejemplo, por el momento en tier 100 del side, porque realmente también no ha hecho algo impresionante la estrategia. Sí ha tenido presencia en los eventos, sí se ha llevado un pequeño que otro top, pero realmente no es la gran cosa. Probablemente yo lo pondría, como les dije, aquí, pero como hemos visto el deck, lo pondría en algún que otro top sorpresa. ¿Por qué? Porque realmente la estrategia tiene esta invocación facilísima con el Calamities, entonces eso hace muy bueno su uso, y realmente sus monstruos pues ayudan a flotar, ayudan a que la estrategia tenga consistencia para el siguiente turno, pueda jugarse bastante bien. Entonces es de los top, bueno, de los decks que facilitan mucho esto, ¿no? Pero de ahí en fuera me parece un deck bastante normal, ¿no? En este caso, porque realmente sus monstruos sincronía también no son la gran cosa, y su estrategia como tal solita no es bastante aprovechable, sino en una combinación, como les dije, con el Calamities. Ahora vamos a empezar aquí con las posibles sorpresas, se puede decir. Primero, Flagwanderis, también nada del otro mundo, siguen siendo las abecitas, posiblemente uno que otro top. Ya saben cómo funciona la estrategia, realmente esta sí es más dependiendo de la zona y cómo se juegue. Entonces el Flagwanderis posiblemente siga haciendo uno que otro top. Ahora, las muchachas, las Labyrinth.
Las Labyrinth sí las pondría en un top, se podría decir, más alto, una tier más alta, una tier 1.5 de muy bueno a posible mejora. ¿Por qué? Porque igualmente las Labyrinth dependen mucho del formato, igual que los Runic. O sea, ¿qué me refiero? Que sea un formato que no tenga, por ejemplo, quitar mucho backrow, que no se enfoquen principalmente en ellas, sino más bien que ellas entren así de poquito, o sea, que sean sigilosas al entrar al formato y casi nadie lleva algo contra ellas. Entonces es donde estos decks pueden brillar y por supuesto donde la estrategia puede brillar, por supuesto, por sus trampas, por su recuperación que tiene, por las cartas que puede colocar, dígase las Dimensional. Entonces este tipo de cartas muy buenas para bloquear el extra deck. Ahí es donde entra muy bien las Labyrinth. Ahora, otro deck que veo con posible repercusión interesante en TCG es los Goblin Rider. Estas cartas que van a salir en Phantom Nightmare, tiene bastante potencial el deck. Es un deck, se puede decir, que excede en su completamente. Es un deck que se ve bastante bueno, bastante competente, y que no lo pongo más arriba porque realmente en OCG también tiene que algún otro top sorpresa. Sigue siendo un deck bastante constante, pero con toda la salida del soporte fuego y todos estos decks, pues no es lo que se esperaría, pero sí lo pondría en una tier bastante alta. Ahora seguimos con el Horus. Se podría decir que una de las estrategias que no han sobresalido mucho, pero igualmente la pondría en tier 2, bastante competente. ¿Por qué? Porque tiene sus estrategias muy interesantes, muy buenas. O sea, tiene, se podría decir, lo mejorcito que es utilizar efectos e invocaciones muy fáciles. Tienen los efectos para recuperarse también facilísimos, pero realmente les cuesta mucho tal vez quitar campos establecidos. Entonces ese es el principal problema del Horus. Ahora con su soporte que se nos viene igual en Phantom Nightmare, pues hay que ver qué tanto resalta el Horus y también a ver qué tanto nos sorprende, ¿no? Por eso no lo pongo más arriba, sin duda lo dejo un poquito más abajo. Ahora sí, seguimos con nuestra tier list. Y en este caso, realmente ya ordené cómo estará la estrategia. Aquí pueden ver un pequeño avance de lo que diré al final y de mis conclusiones. Ya ordené un poquito por cómo irán, cómo las estrategias pueden valorarse dependiendo de cada tier, siendo a los textos pegados lo que más, el deck que más puede brillar en esa tier, y a los que más estarían cercanos a la siguiente tier, ¿no? En este caso, el único que no ordené en ese orden pues fue el tier 100 del site porque me parece irrelevante. Y en este caso, la última parte que tocaremos serán los decks del canal. Así es, tenemos aquí algunos decks que realmente bastante gente me ha pedido y que les gusta preguntar si es competitivo, si no, si es bastante bueno para la temporada. Entonces aquí haré un pequeño análisis de cómo puede ayudarte, bueno, o dependiendo de las estrategias que ya vimos, más competitivas, pues sí, las estrategias del canal. Ahora sí, empecemos. En las estrategias, se puede decir que del canal, vamos a empezar con lo dinosaurio y lo de bolsar. Lo dinosaurio y lo de bolsar, sin duda alguna, siento que sí se podría llevar algún top. Esta combinación me ha gustado mucho, realmente es una combinación que me gusta muchísimo de llevar. Es un deck bastante bueno y si lo sabes jugar bastante bien, le puedes dar muchas sorpresas al oponente. Aunque sea el deck dinosaurio y ya mucha gente sepa cómo se juega, aún así es bastante impresionante cómo se juega la estrategia. Ahora, aquí les va a parecer impresionante, pero hay una estrategia que sobresale mucho, sobre todo por el formato, y que puede tener bastante auge. ¿Y a qué me refiero? El Sark con el Lodice, y en este caso un pequeño motor Magician. Sobre todo esas estrategias Sark, Odice, Magician, se puede decir que todo lo péndulo que engloba estas estrategias es muy bueno a una posible mejora, o tal vez lo pondría en un tier 2, pero aún así me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque deja un campo bastante bueno, y para el formato de tener una destrucción masiva de Sark en el turno oponente, sí le hace un daño bastante interesante. Entonces hay que tener en cuenta eso, y más si tú inicias primero. Ahora,
una estrategia que me duele y no me gusta que esté tan abajo, pero sin duda no le veo tanta posibilidad como otras, es el Machina con Lotherion. ¿Por qué? Porque realmente se podría decir que todo el side que le pega al Fire King, le pega al Snake Eye, le pega a lo que están llevando de fuego ahorita, le pega indirectamente a lo Machina. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, Drollen Lockbeard, todas estas estrategias que llevan esta hand trap, otras cartas que podrían eliminar un poco, se puede decir, el cementerio, pues le pegan bastante al Machina y no estamos en un formato, se puede decir, muy adecuado para esta estrategia. Entonces sí me duele ponerla hasta abajo, pero se podría decir que es ahorita la realidad del juego. Ahorita sí le duele un poquito esa estrategia, sobre todo jugar y en base al cementerio y más la estrategia que llevamos en el canal es más control, se podría decir. Entonces sí hay que pensárnosla dos veces llevando esta estrategia. Claramente tiene su potencial, pero es de las que menos le veo auge ahorita del canal. Pero pues sigamos, ¿no? En este caso, sigamos con el Fire King. Ahorita nosotros purito como lo llevamos. Sin duda alguna se me hace un tier 1.5 muy bueno y con posible mejora porque lo vamos a mejorar en el canal también. Pero dejándolo lo Fire King lo más purito posible y también lo más barato posible. Realmente esa estrategia se puede decir que pura. Me parece excelente, tiene sus pros y realmente depende bastante del piloto para sacarle bastante provecho. Entonces tengan en cuenta eso, realmente el Fire King solito también está bastante potente. Ahora, otra estrategia que me parece sumamente interesante para el formato y que puede llevarse algún que otro top sorpresa sin duda es el Memento. El Memento es una estrategia que últimamente he jugado, tiene sus contras bastante marcados, eso hay que admitirlo, tiene sus contras bastante marcados y sobre todo por el formato también tiene algunos contras, pero sus pros son muy interesantes para este formato. Esa negación quíntuple que te deja con la trampa es muy buena. Y también esta posibilidad de que sus monstruos no se vayan sin que sean costo o que te dejen desprotegido también, eso los hace muy buenos. Entonces para que lo tengan en cuenta puede llevarse uno que otro top el Memento. Ahora, el Blackwing. El Blackwing también es una estrategia que me gusta bastante, pero sin duda alguna la pondría por el momento en tier 100, el side de event. ¿Por qué? Porque hay que admitirle que el Fire King le pega muy feo. Realmente si se juega a destruir el backroom del oponente, dígase por ejemplo las cartas que pongamos abajo, la estrategia, pues sí le pega bastante feo y hay que tenerlo en cuenta. Es un deck que no sobresale mucho, sobre todo por el formato. Y como les dije, es un deck que busca muchísimo. Saben que el Blackwing es un deck que busca muchísimo del deck. Busca muchos recursos, trae mucho. Entonces un Drollen Lockbeard, cualquier estrategia lo va a traer ahorita. Entonces sí le va a pegar muy feo. Y seguimos con la estrategia, se puede decir que una también de las que me han gustado bastante en el canal. Bastante interesantes. Y yo lo pondría hasta arriba de la tier, bueno, aquí en la tier 2, porque me dirán, ¿estás loco? No estoy loco. Realmente, si han jugado la versión que yo he llevado de la estrategia, en este formato en específico, es una estrategia que bloquea mucho al jugador, bloquea mucho a cómo se está jugando actualmente el formato. Entonces, tiene bastantes posibilidades, sí. Lo pondré aquí hasta abajo de la tier 2. Es un deck bastante competente ahorita para este formato. Pero igualmente, como les dije, es un deck que tiene también algunas contras muy marcados. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Y aunque no lo crean, y aunque digan es un deck péndulo, la estrategia que yo llevo, eso se puede decir que es pegándole más a control, ¿no? Entonces realmente no necesitas buscar más que una o dos veces y nada más. Entonces para que lo tengan mucho en cuenta, y creo que para los que gustan de esta estrategia en el canal y que me han pedido que les diga si es competitivo o no, realmente me parece un deck bastante interesante para este formato. Ahora, la última, el deck se podría decir que estelar del canal, junto con los Dice y con estas estrategias péndulo, pues sin dudamente el Utopía. El Utopía es un deck que me gusta muchísimo, es un deck que
Sí tienes bastantes puntos buenos. Igualmente yo, en mi caso, Jesús, lo pondría aquí. Aquí lo pondría, me parece muy interesante, es un tier 2 bastante competente para el formato. Deja un campo primer turno muy bueno y realmente, aunque el oponente nos genera alguna destrucción masiva en nuestro lado del campo, nosotros tenemos una que otra forma para recuperarnos y hacerle un OTK facilísimo. Y realmente si el oponente se confía mucho, porque realmente he visto personas que por ejemplo dejan sus monstruos de 1700, 1500 para abajo de los Fire King, o también dejan por ejemplo los Snake Eye muy desprotegido, pues ahí es donde entra la utopía. Como ven, pues tenemos, se puede decir que esta es nuestra tier list final, como yo lo pondría, ya con las estrategias más competitivas y por supuesto con las estrategias del canal. Como ven, pues realmente del canal tenemos dos estrategias muy buenas que pueden llegarle al tier 1, darle competencia. Por supuesto el Fire King solito es una estrategia excelente. Y por el otro lado tenemos lo péndulo que puede hacerle bastante juego, bastante jugadas feas a lo top, entonces tengan mucho en cuenta eso. Por supuesto también tenemos en el tier 2 dos estrategias que me parecen sumamente interesantes: el Utopía pegando a esta estrategia muy buena y los Valiants también pegándole a una estrategia que puede darle batalla a todos los demás más arriba. Y ya estrategias se puede decir que pueden generar algún top sorpresa, pues por supuesto tenemos la combinación del turbo rango 6 que tenemos con los dinosaurios y el memento. Y por el otro lado, más abajito, ya ahí sí tenemos estrategias que el formato no los beneficia nada y realmente también la estrategia no explota lo suficiente. Entonces, pues espero les haya gustado bastante. Aquí pueden ver el listado como yo las tengo y de lo mejorcito a lo peorcito, en mi opinión. Igualmente espero les haya gustado. Díganme qué juegan igualmente ustedes para, por ejemplo, agregarlos en próximas tier list, sobre todo cambiando, porque haré una próximamente en enero también, ya bueno, en enero, febrero, para ver cómo ha quedado el formato y dar una opinión, ya se puede decir que más fiable de cómo quedará el formato los siguientes 3 meses después de la salida de Phantom Nightmare. Entonces, sin más, espero les haya gustado este video de tier list. Quedó un poquito larguito, pero espero les haya gustado. Realmente no he hecho casi estos videos de tier list, entonces espero les guste, y más también agregando los deck profiles del canal, viendo la potencia que tienen en el actual formato. Entonces espero les guste y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!